En esta oportunidad vamos a posar la mirada sobre uno de los temas emergentes en las últimas semanas a nivel mundial, que es la epidemia o pandemia. No sé si denominarla pandemia, ¿es correcto? No, es una pandemia que todavía no se ha extendido todavía. Todavía no. Es endémico, es una, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama? Pandemia no, es una... un brote. No, brote no me sale el término correcto ahora. En esos lugares, pero no es una pandemia todavía. Pero se ha generado una psicosis. Quien les habla es el doctor Héctor Laplumé, que es médico de la Sociedad Argentina de Infectología, uno de los invitados que nos va a explicar ante qué riesgos estamos, precisamente porque se ha creado una psicosis importante a partir de que este problema, que estaba focalizado claramente en África, empezaron a detectarse casos en distintos países, básicamente uno en España y alguno en Estados Unidos, por lo menos es lo que hay por ahora, y se creó toda una especie de psicosis sobre frente a qué problema estamos y si esto es el comienzo de un gran problema o cuáles son los riesgos de que esto pueda además desembarcar en la Argentina. Para tratar de específicamente explicarte de qué, frente a qué estamos y qué es lo que puede pasar o frente a qué podés estar expuesto, precisamente lo convocamos a Héctor. Él nos va a explicar cuál es la situación que tiene hoy el problema del ébola, frente a qué cuadro estamos y cuáles son las posibles implicancias que tiene. ¿Y por qué se ha generado esta situación? Esto va a ser tu misión hoy, Héctor. Perfecto. Después del corte venimos, luego en la segunda etapa estarán un representante de Médicos Sin Fronteras que nos va a contar cuál es la experiencia que ellos están precisamente teniendo en el combate contra esta enfermedad. Bueno, me aclara acá el doctor que la palabra que estaba buscando y no mapeaba en el cerebro y no aparecía era epidemia, digamos. Eso hoy hay que calificarlo de esa manera, como una epidemia. En esos lugares donde está, en África, en los 3 países, Sierra Leona, Liberia y Guinea. Primero, lo que te voy a pedir, permíteme que te tutee, es explicar al televidente qué es el ébola. Antes de eso, yo quisiera poner en qué situación estamos y aclarar que en Argentina no hay ébola. Eso es muy importante para poner el marco de situación en que estamos hablando. Y punto 2, como nunca hemos tenido ébola, tampoco tenemos expertos en ébola. Y todo lo que nosotros estamos transmitiendo es a través de la experiencia que nos transmiten los lugares donde han trabajado. Y básicamente nuestra información tiene que ver... Y los organismos internacionales. Los organismos internacionales tiene que ver con las informaciones de la Organización Mundial de la Salud y del CDC. ¿Qué es el ébola? Es una enfermedad viral, o sea que se transmite por un virus. El origen ha sido aparentemente el murciélago de la fruta, que lo ha transmitido a animales, primates, y de ahí ha pasado al hombre. Esto ha ocurrido porque por ahí estos animales aparecen muertos, hay dos formas, aparecen muertos, y las personas en esos lugares, que son generalmente selváticos, los tocan sin precaución y se contagian. Porque el contagio es básicamente por contacto. Otra posibilidad es también que en algunos lugares... El traspaso del animal al ser humano es por contacto. Por contacto, no es por vía aérea y no es por el agua. Eso es muy importante desde el punto de vista de la prevención. Y por otro lado, en algunos lugares también existe la costumbre de comer determinados animales. Entonces de ahí pasa al hombre. Y del hombre, a partir de que está en el hombre, se contagia de una persona a otra por contacto. Y esto es lo que ha pasado después, por ejemplo, con ese paciente que viajó a Estados Unidos, a Dallas, el paciente que viajó alrededor del 30 de septiembre, que salió de Liberia, que había conseguido la visa de Estados Unidos, salió sin síntomas de enfermedad, llega allá, empieza con síntomas, no hay un buen interrogatorio en el sentido cuál fue el periplo que este hombre hubiera hecho, y esta persona en una segunda consulta, ahí surge que había estado que había en el lugar, en Monrovia, donde había salido, había ayudado a una mujer enferma a trasladarse a un lugar de detención, y ese es el contacto.
Pero, una historia a ver, muy particular es esta, porque este hombre... Pero déjame Sí, ponerme, sí. digamos, plantearte cuáles son las dudas del público, porque eso es en tu relato aparece como algo muy natural, un ser humano ayudando a otro. El problema es cuando aparecen estas informaciones que son las que generan duda, porque, por ejemplo, el contagio en la enfermera española, porque se supone que una enfermera es una persona capacitada que sabe ante qué tipología o ante qué brote está y los peligros a que está expuesto, y sin embargo apareció ese caso. ¿Cómo lo explicás, digamos? No, eso se explica. Hablando también de la forma de transmisión, que es por contacto, hay que ver en qué lugar ocurre y en qué medio cultural. O sea, el problema de estos países es que hay toda una relación con los muertos muy particular, y cuando las personas fallecen, los familiares lo tocan, lo besan, y es ahí donde se va produciendo, ese es el contacto, ese es el gran problema que hay. Por eso ahora se ha establecido que eventualmente... Pero eso también pasa en la cultura latina, digamos. Sí, no, pero allá es muy frecuente, entonces esto es el problema. Tanto es así que se ha dicho para dentro de 2 meses implementar 70-60-70, que sería reducir, tratar de aislar en esos lugares al 70% de los pacientes y que los entierros sean en forma correcta 70%. ¿Qué pasó con la enfermera? Al señor director le voy a pedir que busquemos precisamente en dónde está focalizado el problema. Tenemos un mapa que nos aportó precisamente el doctor, así lo vamos viendo. Vos decías, ¿qué pasó con la enfermera? ¿Qué pasó con la enfermera? Hay que pensar que no es fácil trabajar con estos equipos, porque uno lo ve de afuera, pero así cuando vino... Cuando te referís a estos equipos es traje de astronauta que se ve en las fotos. Que digamos. son necesarios, o sea, que son necesarios por la forma de transmisión, que es por contacto, para evitar el contacto del personal de salud. No es que sea un delirio, es necesario, pero todo eso necesita un entrenamiento, necesita un acostumbramiento, porque no es fácil trabajar con eso. Y es muy probable, como ocurrió también en el caso de Estados Unidos, que haya habido un error al manipular esos trajes. Y ha habido un contacto, o sea, es muy difícil realmente eliminar el error humano. Pero el contacto, la transmisión por contacto, es un contacto que es, aunque sea mínimo, digamos, porque la versión que circuló de la enfermera es que simplemente se tocó la cara. Se tocó la cara con algo que ella, al sacarse el traje, probablemente tocó una parte de ese traje que había, con el cual había estado prestando asistencia, y algo le quedó acá y se tocó. Claro, pero se tocó, sí. No tenía ninguna lastimadura y sin embargo el virus es tan potente que la infectó. Sí, aparentemente sí. O sea, el virus se transmite por todas las secreciones del humano. O sea, en orina, está en saliva, está en, ¿cómo se llama?, en el sudor. Y también se ha visto que eventualmente puede encontrarse después de una persona que ha tenido y se ha recuperado en el semen durante casi 7 semanas. O sea, persiste, por eso... Vos decías que, por suerte, el tema está, es una manera de definirlo, focalizado en esto que estamos viendo, que es esta región de África. Claro. ¿Sos optimista respecto al combate? ¿Por qué se habla de que estamos apenas en el comienzo de esta epidemia y que puede llegar a transformarse en una pandemia o no? Acá vemos que las zonas complicadas son prácticamente, está toda Liberia, toda Sierra Leona y partes de Guinea. El problema está concentrado básicamente ahí. Tanto es así, en Côte d'Ivoire todavía no ha habido registro de casos. Y en Nigeria, que hubo casos, que después no sé si pasará esa diapositiva o no. Que sí, tenemos la placa con la cantidad de casos que hay. La cantidad de casos, que hubo alrededor de 19, 20 casos, no me acuerdo, la mitad, un poco más, fallecieron. Y ahí lo estamos viendo, en Guinea. Acá, en Guinea, bueno, casi 1.300 total de casos y más de la mitad ya murieron. Este es el foco, digamos, del problema. En Guinea, el total de muertes ha sido muy importante, pero más importante son la situación en Liberia y en Sierra Leona, en la cantidad de muertes. La cantidad de muertes hoy día se estima que es alrededor del 50%, con una enfermedad que en brotes anteriores tiene una mortalidad a veces del 90%.
O sea, actualmente se estima que es del 50%. No sé, en la otra placa, a ver si aparece... En la siguiente lo que aparece es lo que vos decías, lo de Nigeria. Por ejemplo, y Senegal. Nigeria tuvo 20 casos, fueron 19 confirmados y hubo 8 muertes. Y en Senegal hubo un caso, cuando se hizo esta placa, ahora o sea, pero no hay más, un caso confirmado y total de muertes 1. Y en Estados Unidos hubo este caso del paciente de Dallas, confirmado y que fallece el octubre. ¿Cuál es la novedad o cuál es esto importante desde el punto de vista de control? Que se está estimando, la Organización Mundial de la Salud estima que cuando no hay más casos detectables o detectados más allá de 2 periodos de incubación de la enfermedad que se consideran 21 días, o sea 42 días, esos países consideran que no tienen más el problema, que no hay más, que no va a haber más nuevos casos. En el caso de Senegal, este viernes, o sea mañana, se cumple ese plazo. Periodo y ya quedaría libre. Y el lunes pasaría con Nigeria. Ahora,